Bienvenidos a la sesión de la tarde, la primera sesión sobre el sistema judicial en el Perú. Estamos pensando en cómo hacer del Perú un país del primer mundo. Recordarles antes de comenzar la sesión que tienen las encuestas de Ipsos, por favor, vamos a tratar de llenarlas y decirles un par de cosas sobre el sistema judicial. Cosas que están escritas en los libros que se les ha entregado. No será posible convertirnos en un país desarrollado si no logramos que el cumplimiento de la ley sea el comportamiento mayoritario, generando seguridad jurídica respecto de los actos y transacciones cotidianas de ciudadanos y empresas. Es un tema fundamental y la percepción que tenemos del sistema judicial no es necesariamente la mejor. En el panel de hoy día nos van a acompañar destacadas personas relacionadas con el mundo del derecho. Como orador principal va a estar Enrique Gersi y nos acompaña también Javier de Belaunde, Alfredo Bullard, Enrique Mendoza, presidente del Poder Judicial, quien ha tenido la deferencia de estar con nosotros esta tarde, Nelson Schack, y va a conducir el panel Guido Lombardi. Invitamos a los panelistas a subir al escenario. Adelante, por favor. Bien, al igual que en las sesiones anteriores, va a haber un orador principal, en este caso es Enrique Gersi, y posteriormente, Guido, buenas tardes, ¿cómo estás? Como saben, el tiempo es tirano, tenemos un contador en la pantalla pequeña y vamos a tratar de seguirlo para poder andar en tiempo. Listo, señores, sencillamente comenzamos. Enrique Gersi tiene la palabra. Quiero en primer lugar agradecer a CADE por esta invitación y a todos ustedes por su presencia. Hablar después del almuerzo y de uno tan copioso y entretenido como el de hoy es una tarea particularmente difícil. Mi amigo Carlos Alberto Montaner dice que cuando uno habla después del almuerzo tiene que hacerlo con mucho cuidado, a fin de pedirle a los que salen que no despierten a los que se quedan. Trataré, por consiguiente, de no aburrirlos leyéndoles una presentación, ni tampoco infligirles una conferencia sobre un tema que creo yo es eminentemente práctico. Se me ha pedido hablar sobre las perspectivas y las posibilidades de reforma del Poder Judicial. Yo quiero, en realidad, como abogado ejerciente, compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este problema. Reflexiones que se basan fundamentalmente en mi experiencia práctica. No soy un magistrado, soy abogado de tribunales y profesor universitario. Y me preocupa fundamentalmente la administración de justicia, como a todos ustedes, porque se trata de un servicio esencial dentro de un Estado de Derecho. La resolución de los conflictos es un elemento absolutamente central en cualquier democracia. Por eso quisiera empezar por hacer un planteamiento que comparto con todos ustedes. En mi concepto, el problema del Poder Judicial no es solamente un problema presupuestario, no es solamente un problema organizativo. Por lo general, cuando hablamos del Poder Judicial, y se ha hecho mucho, han habido muchas comisiones, muchos intentos de reforma, se ha trabajado muy honestamente
en tratar de introducir cambios importantes que han ido esencialmente dirigidos a lo organizativo y presupuestario. No quiero desmerecer ninguno, muy por el contrario, creo que se han hecho algunas cosas importantes. Sin embargo, creo que el problema central del Poder Judicial es político, no es un problema presupuestario ni administrativo. Por supuesto, siempre se puede estar mejor, siempre se puede gastar más dinero, siempre se puede organizar mejor el sistema de justicia. Pero mientras no entendamos la característica política del problema, no podremos, en mi concepto, solucionarlo. ¿Por qué digo que el problema central del Poder Judicial es un problema político? Esencialmente por lo siguiente. Si bien, como podrán ver ustedes, se gastan 1.500 millones de soles aproximadamente al año en el Poder Judicial y casi 4.000 millones de soles en todo el sistema de administración de justicia. Todavía lo que podría ser considerado el gasto per cápita en administración de justicia es relativamente bajo en el caso peruano en comparación de lo que se gasta en otros países. Sin embargo, el problema central, en mi concepto, es la falta de autonomía del Poder Judicial. En el Perú, el Poder Judicial no es un límite del poder, es un reflejo del poder. Y esa falta de autonomía del Poder Judicial afecta lamentablemente su desarrollo y su performance. ¿Por qué digo que en el Perú el Poder Judicial es un reflejo del poder que carece de autonomía? En primer lugar, el Poder Judicial no es independiente. El Poder Judicial depende, para empezar, del Poder Ejecutivo, porque no tiene autonomía presupuestaria. Finalmente, el presupuesto es la esencia de la vida de cualquier institución. El Poder Ejecutivo puede tranquilamente darle o no darle, y eso ya es un problema de negociación política compleja que le quita autonomía al Poder Judicial. En segundo lugar, el Poder Judicial depende del Poder Legislativo, por dos razones. En primer lugar, el control político, y en segundo lugar, la producción legislativa. Hay otros países, por ejemplo, de tradición anglosajona, donde el Poder Judicial produce la normatividad, crea derecho. En el Perú, por nuestro sistema jurídico, el Poder Judicial depende sustantivamente del Poder Legislativo. En tercer lugar, en el Perú, el Poder Judicial no puede decidir a quién procesa. La acción penal es un monopolio. La tiene el Ministerio Público. Ni siquiera los ciudadanos podemos decidir a quiénes denunciamos penalmente. Un juez no puede empezar un proceso penal si el fiscal no encausa a una persona. El Poder Judicial depende entonces, inclusive para iniciar la acción penal, de la decisión del Ministerio Público. El Poder Judicial depende del Consejo de la Magistratura para su selección, para su nombramiento y control disciplinario y para su ratificación. Los jueces en el Perú no son elegidos por periodos prolongados de tiempo ni para siempre como en otros países. Cada 7 años los ratifica un consejo que finalmente es un mecanismo, ¿no es cierto?, gremialista que selecciona, controla y despide a los jueces en función de intereses políticos. E inclusive en materia jurisdiccional, el Poder Judicial no tiene la última palabra, la tiene el Tribunal Constitucional, que no forma parte del sistema de administración de justicia profesional. Es un tribunal político, políticamente elegido. Entonces, en realidad, el Poder Judicial parece que tuviera mucho poder, pero no lo tiene. Nadie quiere un Poder Judicial independiente en el Perú. No es independiente. Pese a los enormes esfuerzos de muchos magistrados que han tratado y tratan de luchar de una manera sumamente respetable y valiente por conquistar su autonomía,
El hecho político concreto es que en el Perú el Poder Judicial no es independiente. Está limitado, controlado políticamente. Por eso digo, y me permito plantear como tesis, que el problema del Poder Judicial es que refleja al poder y no limita al poder, no controla al poder. Pruebas al canto. ¿Cuál es la reacción del Poder Judicial frente a este hecho sustancial? Al hecho político de encontrarse limitado y sin autonomía. El Poder Judicial reacciona defendiéndose, aislándose más. En lugar de entender que tiene una crisis de representación, el Poder Judicial se aísla aún más de la sociedad. Esto se expresa de distinta manera. Desde cosas tan sencillas como que el Poder Judicial cobra por administrar justicia. Los aranceles judiciales pueden ser muy caros en el Perú. El arancel es una tasa. Si fuera una tasa, el Poder Judicial solamente podría cobrar lo que efectivamente cuesta el servicio que ofrece. Pero no, en el Poder Judicial el sistema de cobranza está en función de un porcentaje de la cuantía, en función de unidades de referencia procesal indexadas a la UIT. No tiene ninguna relación con el costo. ¿Por qué hace eso el Poder Judicial? Para limitar los casos que ve. Claro, hay una racionalidad burocrática en decir, oye, yo no quiero que me llenes de expedientes, pero va perdiendo legitimidad política sin darse cuenta, porque se aísla de la sociedad. La especialización. Cuando el Poder Judicial es criticado, reacciona eliminando los jueces generales y creando islas de especialización. Muchas veces se ha pensado que esta es una solución al Poder Judicial. Yo soy un enemigo absoluto de esas islas de especialización. Por razón política centralmente pierde legitimidad el Poder Judicial y en segundo lugar por un hecho central. Más del 80% de la carga procesal son dos temas: familia y penal. El resto, el 20%, que es finalmente importante sin duda, pero relativamente mucho menos importante, se refiere a la demás actividad procesal del Poder Judicial. ¿Qué hace el Poder Judicial? En lugar de dedicarse a solucionar el 80%, soluciona el 20%. Es decir, le crea a los bancos los juzgados comerciales, le crea a la SUNAT los juzgados tributarios, le crea a Indecopi y al Seguro Social los juzgados contenciosos administrativos. ¿Cuál es el resultado? Que si uno tiene poder en una sociedad mercantilista, logra conseguir que el Poder Judicial haga unos juzgados especializados para solucionar su problema, en desmedro de la justicia general. Yo creo que ese es un error gravísimo, que le hace perder al Poder Judicial legitimidad y, por supuesto, a la sociedad que forma parte de este proceso de multiplicación de juzgados especializados. En Estados Unidos tenemos el juez civil, el juez penal y hay un juez de familia. Y son jueces que ven todo. La tendencia general tiene que ser a jueces universales, a jueces generales, a magistrados democráticos, no a hiperespecialistas que en realidad representan intereses y no buscan la solución de conflictos. El Poder Judicial reacciona rechazando la jurisdicción. Antiguamente, y permítame solo una nota a pie de página, cuando un expediente llegaba a la Corte Suprema, por ejemplo en materia civil, la Corte Suprema podía pronunciarse. Eso se llamaba, los abogados le decían, el recurso de nulidad. Podían pronunciarse sobre el fondo. Hoy día no. Los jueces se lavan las manos porque hay una institución llamada la casación, según la cual si un expediente después de 5 años llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema lo estima conveniente, lo único que hace la Corte Suprema es anula, casa el expediente y lo devuelve otros 5 años más a la segunda instancia o a la primera instancia
o al principio y a las calendas griegas. Claro, esta institución es una institución que viene de la doctrina italiana. Italia es digna de imitación en la moda y en el arte, pero no es precisamente un ejemplo de eficiencia institucional. ¿Qué hacemos importando instituciones de sistemas como el italiano, que claramente carecen de absoluta objetividad y de absoluta eficiencia? Pero nada, tenemos la casación, resultado de la cual ahora la Corte Suprema ya no resuelve, simplemente devuelve el expediente para que lo resuelva otro. Podríamos seguir enumerando cosas, pero en general lo que hace el Poder Judicial es separarse de la sociedad, agudizando la crisis de legitimidad que lo aflige. Esto nos lleva a la situación que conocemos: un Poder Judicial agobiado por la corrupción, un Poder Judicial dependiente de otras instituciones, un Poder Judicial carente de representación. Solo una palabra sobre la corrupción. Alcancé a escuchar el tan interesante panel sobre corrupción que hubo antes del almuerzo. La corrupción es un efecto y no es una causa. Es consecuencia del alto costo de la ley. Por lo general, los abogados y los economistas viven de espaldas. Los economistas creen que la ley es una condición constante en sus modelos económicos. Y los abogados creen que la ley es gratis. Los dos se equivocan. La ley no es una condición constante y la ley no es gratis. Cuando la ley es muy costosa, la gente no cumple la ley. Cuando el costo de la legalidad excede al beneficio, subjetivamente considerado, la gente evade la ley. Cuando el costo de la ley, de cumplir la ley, es mayor que el beneficio, aparece la corrupción. Lo que pasa en el Perú es que tenemos una ley muy costosa. No es que los peruanos sean malos, ni que los peruanos sean ignorantes, ni que los peruanos sean poco educados. Actúan racionalmente. Siendo muy costosa, obviamente, tratan de buscar una manera de no cumplir con ella. Y esa forma es la corrupción. Por eso, permítanme escépticamente decirles que ningún plan anticorrupción va a funcionar si no removemos la causa de la corrupción. Hay que bajar el costo de la legalidad para que la gente pueda cumplir con la ley y no tenga ningún atractivo pagar un soborno. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Un poder judicial que es percibido como poco independiente. Es muy curioso. Si ustedes ven las tablas de independencia judicial, van a ver que en el Perú la gente tiene la idea de que el Poder Judicial es muy poco independiente. Y además van a ver que la gente tiene la idea de que el Poder Judicial es muy corrupto. De hecho, por ejemplo, en la información del Barómetro Mundial de la Corrupción del World Economic Forum, el Poder Judicial aparece como el más corrupto de América Latina, cosa que tengo yo mis dudas de que sea más corrupto que, por ejemplo, el Poder Judicial en otros países como México. Pero esa es la percepción que tienen los peruanos respecto de su Poder Judicial. ¿Cuál es la solución? Los 4 minutos que tengo, terminaré exactamente. La solución es siempre compleja. No hay varita mágica ni solución sencilla para un problema, porque los problemas no son unicausales, los problemas siempre son pluricausales. Yo soy de los que creo que hay que introducir mecanismos competitivos en el Poder Judicial y que hay que dar más espacio a la sociedad y menos espacio al Estado. Eso implica algunas reformas que en mi concepto son muy importantes. Por supuesto, autonomía presupuestaria. Por supuesto, una mayor importancia a la jurisprudencia como fuente del derecho. Pero también creo que hay que considerar algunos elementos políticos a ser discutidos. El sistema de selección de los jueces hoy día en el Perú es político. Quitémonos de la cabeza de una vez que no lo es.
y en todas partes del mundo es político. El peor sistema es el peruano, porque en lugar de hacer transparente la competencia política, la oculta atrás del gremialismo. El Consejo Nacional de la Magistratura y el Consejo de la Magistratura anteriormente son instituciones gremialistas, donde al final el Colegio de Enfermeros, el Colegio de Químicos Farmacéuticos, el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Abogados, naturalmente, participan en la selección de los jueces. ¿Y por qué tienen que participar los colegios? Finalmente, los colegios son instituciones políticas. Yo creo en la elección popular de los jueces. Y creo en ella por una razón. Porque el único estamento que uniformemente funciona en el Poder Judicial y que merece la menor cantidad de críticas es la justicia de paz no letrada, donde se elige a los jueces por voto popular. Ha habido muchos estudios de la performance de los jueces de paz no letrados y ha sido, por lo general, impecable y muy legítima, porque son ciudadanos escogidos por sus pares. Por supuesto, creo que hay que introducir algunos niveles de competencia adicionales para mejorar el nivel de confianza en la justicia. Como verán del cuadrito, es muy curioso que los peruanos confían menos en su justicia que los bolivianos y los venezolanos. Pero así viene la información. Los peruanos tenemos mucho menos confianza en nuestro sistema de justicia. ¿Qué habría que hacer? Los jurados son una opción a discutir. Las organizaciones populares, en el sector informal, en las rondas campesinas, usan justicia por jurados. No le llaman jurados, le dicen asamblea popular. Pero en la práctica lo que son es jurados. Si desconfiamos de los jurados, y no habría razón en mi concepto para hacerlo, tenemos una alternativa: designar jueces ciudadanos, que se llaman en algunos países escabinos, que integren la justicia junto con magistrados profesionales. Como podrán ver ustedes, en buena parte de Europa hay jurados, por ejemplo en España, para sorpresa de mucha gente. Pero además de haber jurados, hay magistrados que no son abogados. Yo creo en la competencia. Hay que quitarle a los abogados el monopolio de la administración de justicia, introduciendo o jurados o magistrados ciudadanos, que en número de 2 se integren a un tribunal junto con un juez profesional en todo proceso judicial, penal, civil o de familia. Por ejemplo, sería una maravilla que en lugar de ser juzgado en un juzgado de familia por 3 jueces abogados, hubiera, por ejemplo, un psicólogo junto con un juez, y el psicólogo que actuara como juez ciudadano, tal como es, por ejemplo, en Alemania, tal como es, por ejemplo, en los países nórdicos, los llamados escabinos, o en Francia. De tal manera que tengamos un nivel de participación popular en la administración de justicia para romper la crisis de representación que nos agobia. Se me ha terminado el tiempo, solo una palabra más. Creo que el arbitraje tiene que ser fortalecido, porque es otra forma de introducir competencia en la administración de justicia. Y de esa manera lograr reconciliar a la población con sus magistrados, con sus jueces. Cuenta la historia que Anacarsis, que era un filósofo griego, dijo alguna vez que la justicia era una red muy particular, porque solo atrapaba a los peces chicos y dejaba escapar a los peces grandes. Yo creo que la tragedia de Anacarsis, esta especie de paradoja según la cual los grandes escapan y los chicos se quedan, debe ser el problema fundamental a vencer.
para que todos los peruanos podamos por fin vernos representados en un poder judicial que no solamente sea justo, sino también eficiente. Muchas gracias. Bueno, creo que no podría haber sido más provocadora la presentación de Enrique Gersi, y eso nos va a dar oportunidad de escuchar comentarios respecto de la misma, en algunos casos supongo que hasta respuestas. Corresponde en primer término y por 8 minutos el comentario al doctor Javier de Belaúnde López de Romaña. Luego, perdonen, solo para que conozcan la mecánica, intervendrán el doctor Alfredo Bullard, Nelson Schack, por 5 minutos cada uno, el doctor Enrique Mendoza, presidente del Poder Judicial, por 8 minutos, y tendremos 20 o 25 minutos para responder las preguntas que ustedes ya están haciendo llegar a la mesa. Adelante, Javier, mil disculpas. Bien, muchas gracias a los organizadores y a los presentes. Hemos escuchado una exposición sumamente interesante de Enrique, interesante y provocadora, con la cual hay coincidencias y hay discrepancias que habrán momentos de debatirla en la etapa posterior del panel. Simplemente yo diría que el tema judicial pasa por más sociedad, pero más Estado también. Cada uno en lo suyo. La administración de justicia, en lo fundamental, es una función del Estado, en el marco de un sistema político basado en la división de poderes. ¿Qué hace un sistema de justicia? En primer lugar, controla el poder. En segundo lugar, sanciona a quien delinque. Y en tercer lugar, resuelve las controversias entre particulares. ¿Cómo se ha cumplido esto? Simplemente quizás debamos atenernos a este 70% de desaprobación constante, pico más, pico menos, que en los últimos 40 años, en todos los estudios y consultas de opinión, hay de desaprobación al sistema de justicia de los abogados. ¿No se ha hecho nada? No. Hay, yo creo, una serie de reformas y de intentos de reformas, algunas de las cuales han fracasado, la de los años 90 fundamentalmente porque fue un mecanismo de control político, y después, lamentablemente, faltó, a mi modo de ver, una decisión política por lograr un poder judicial que tiene una tarea muy importante, como hemos dicho, que es controlar al poder político. Esto requiere, a nuestro entender, algo capital, y es que el poder político esté dispuesto a tener un poder judicial fuerte, un poder judicial capaz de controlarlo. Por eso, efectivamente, el problema del poder judicial es ciertamente, en gran medida y centralmente, un problema político. Desde el Poder Judicial hay múltiples avances. No lo vamos a enunciar ahora, pero indudablemente hay cosas que han cambiado. Yo llevo litigando casi 35 años y diría que hoy día encuentro jueces más competentes, encuentro un avance indudable en la gestión. Creo, a diferencia de mi amigo Enrique, que la especialización ha sido muy importante, favorablemente importante en todo esto. En fin, todos estos avances que podamos encontrar y enumerar, lo que ocurre es que no dan para una satisfacción ciudadana. ¿Qué pasa? Si me dijeran a mí cuál es el principal problema del Poder Judicial desde el punto de vista del litigante, es quizás el principal problema que tiene un abogado cuando tiene delante un cliente, alguien que le pregunta sobre si su causa, que está debidamente probada, debidamente sustentada, tiene posibilidades de éxito en el Poder Judicial.
creo que con una mano en el pecho podemos decirle, mire, tiene todas las posibilidades, pero finalmente no sabemos. Creo que el problema de predictibilidad es un problema central. Y en este problema de predictibilidad, un factor, indudablemente, no el único y quizás no el más importante, es el factor corrupción, que indudablemente lo existe más allá de muchos esfuerzos que dentro de la institución se vienen haciendo. Pero el sistema posibilita que la justicia peruana sea impredecible. En este sentido, yo quiero retomar como una propuesta fundamental el establecimiento de precedentes obligatorios, una jurisprudencia que sea realmente rectora y una jurisprudencia que obligue a los jueces de las otras instancias a seguir en determinados casos determinadas pautas. Creo que esto, en primer lugar, desactiva muchos juicios temerarios que se instauran, hará que muchos no tienten suerte en el Poder Judicial y fundamentalmente obligará a quienes tienen que resolver en las instancias inferiores, a si se quieren apartar de un precedente, a fundamentarlo. Por eso creo que el sistema de precedentes obligatorios es muy importante. Esto implica, en segundo lugar, una reforma de la Corte Suprema, establecer cuál es su rol. La Corte Suprema no puede estar en este momento infestada de expedientes. En este momento hay 7 salas que administran justicia y que muchas de ellas son transitorias. Se da la paradoja de que hay 3 salas permanentes y 4 transitorias, y que de los vocales que hay en la Corte Suprema, 15 son titulares y 20 son provisionales, cumpliendo transitoriamente funciones. Hay una permanente provisionalidad en la Corte Suprema que lesiona todos los estándares internacionales de independencia. Pero más allá de eso, creemos que es fundamental retomar una propuesta también de la CEDEAJUS sobre ir a una sala única, que implica un rediseño de la Corte Suprema, una sala única que pueden ser 11, 13 magistrados que seleccionen, que vean los casos importantes, los casos de trascendencia y que puedan efectivamente sentar esta jurisprudencia, estos precedentes obligatorios. Creo que en materia de la carga procesal tendríamos que abordar en un tercer lugar el tema de los medios alternativos. Ya lo mencionó Enrique, sé que Alfredo, especialista en el tema, va a hablar del arbitraje. Yo quiero centrarme en 2 temas que son muy importantes. La justicia de paz no letrada, ya mencionada también en la exposición. Ustedes saben que en todos los estudios que se iniciaron en la década de 1980 y que han continuado sobre la justicia de paz, impartida por quienes no son abogados, por hombres comunes y corrientes que en los pueblos ven cuestiones de muy baja cuantía, pero de importancia enorme para la comunidad. En todas las encuestas y en todos los estudios, el índice de aprobación es del 70 al 80%. Es decir, el índice de aprobación de la justicia impartida por los jueces de paz no letrados es el índice de desaprobación de la justicia de los abogados. Esto no me lleva a suscribir necesariamente muchas de las propuestas que ha hecho Enrique, pero sí fundamentalmente a decir que en el artículo 149 de la Constitución está la justicia comunal. La justicia impartida por las autoridades comunales está reconocida constitucionalmente. Hoy día falta una ley de coordinación entre esta justicia comunal y la justicia ordinaria. Creemos, pues, que hay que robustecer estos mecanismos, no solamente los alternativos, el arbitraje, la conciliación, sino esta justicia de paz y esta justicia comunal. Cierro con una última apreciación. Creo que el tema de justicia es un tema que implica un compromiso de la sociedad, es un compromiso de todos. Hay que superar la polémica que ha habido muchas veces y que ha frustrado reformas judiciales, y es que si la reforma judicial se hace de adentro
o se hace de fuera del Poder Judicial. Es imposible hablar de reforma judicial sin hablar de las universidades, de la pobrísima formación que se da en este momento a los abogados. Es imposible hablar de reforma judicial sin hablar del triste rol de los colegios de abogados que se han convertido en sociedades de socorros mutuos y no en verdaderos entes de control de la profesión. Creemos que implica, pues, un compromiso de todos para el funcionamiento del sistema de justicia, y creo que también implica un compromiso de los litigantes que no pueden cerrar los ojos y cerrar la nariz y decir: doctor, no sé qué cosa usted haga, pero resuelvan este problema. Creo que importa muy importantemente tener claro que en los temas de justicia el fin no justifica los medios. Y esto es un compromiso de todos. Se me ha acabado el tiempo. Gracias. Corresponde por 5 minutos la intervención del doctor Alfredo Bullard. Alfredo, por favor. Sí. A ver, ya, listo. Bueno, quiero comenzar comentándoles un caso real. Esto pasó, un amigo mío abogado se me acercó una vez y me dijo: mira lo que me ha pasado. El juez llamó a mi cliente, lo citó y le dijo: ¿usted quiere una sentencia favorable? Cuesta tanto. Efectivamente, comenzaron a negociar, llegaron a un precio y vino la discusión de cómo te pago. Y le dijo: bueno, págame de una vez y yo saco la sentencia. Y el empresario le contestó: no, primero sacas la sentencia y de ahí yo te pago, porque si no, ¿cómo voy a saber que la sentencia va a salir bien? Y el juez le contestó: mira, señor, estamos entre caballeros. El problema de reforma judicial no es un problema de falta de institucionalidad, porque existe una institucionalidad. El problema es que existe una institucionalidad equivocada. Es decir, no es que no haya reglas de juego, es que las reglas están mal construidas para fomentar un mecanismo en el cual hay una ética, hay un conjunto de mecanismos, hay una forma de elegir a los jueces, hay una forma de establecer cómo se componen las salas. Pero toda esa forma termina siendo tomada por un sistema que ahí yo discrepo ligeramente con Enrique, no es solo política, es más compleja que política. Hay grupos organizados al interior que sí, usan la política, pero para otros fines. Douglas North decía, el Premio Nobel de Economía, que el gran problema de las reformas institucionales, de cambiar reglas que existen, como las que existen en el Poder Judicial, es que hay una adicción al riel. Va a haber una resistencia al cambio, que es lo que siempre pasa con todos los proyectos de reforma. Lamentablemente, ponernos a pensar en una gran reforma en estos poquísimos minutos que tengo para explicar, estos 5 minutos que tengo, sería demasiado. Voy a solamente mencionar 3 ideas básicas, 3 principios básicos que creo que son importantes, algunos de los cuales ya fueron mencionados. Primero, el principio de competencia que mencionó Enrique. Yo discrepo también con Javier de que el problema de la reforma de justicia sea un problema donde hay un rol tan importante para el Estado. Sí, lo hay. Pero creo que tenemos que devolver a la idea original de cómo nace la justicia. La justicia fue primero un problema de privados poniéndose de acuerdo en cómo resolver sus controversias. Sus orígenes eran así. El Estado llegó después y lo estatizó. Y sin perjuicio de que hoy día en la sociedad moderna se requiere un poder judicial que funcione, también se requiere que este esté sujeto a competencia. Yo recuerdo cuando los empresarios venían a buscarme en mi oficina hace 20 años y básicamente discutían cómo ganar dinero en los pasadillos de los ministerios. Ir haciendo lobby, haciendo gestiones. Hoy día los empresarios actúan de otra manera en el Perú. Hemos cambiado. Buscan el dinero en el mercado. Buscan los negocios en el mercado. ¿Por qué? Porque llegó la competencia y se vieron forzados a hacer eso. El Poder Judicial también requiere incentivos de ese tipo. De alguna manera en el Perú hemos desarrollado mucho el arbitraje, pero hay que ir más allá. El arbitraje debería tener la regla inversa a la que tiene ahora. La regla default ahora es que si no pactas nada, te vas al Poder Judicial. Lo que yo propongo es seguir la tendencia que se está comenzando a ver en el arbitraje internacional, que es, si no pactas nada, es decir, si no escoges un juez, te vas a arbitraje. Y en consecuencia la regla default sería ir a arbitraje y que sean árbitros los que definan el sistema. Segundo principio, predictibilidad. También ha sido mencionado y es central la predictibilidad.
La predictibilidad es un remedio, una vacuna contra la corrupción, contra la ignorancia. Porque si un juez no es predecible, y para ser corrupto hay que ser impredecible, porque tengo que decidir no en función a un principio, sino en función a quién me pagó más, o quién movió el favor, o quién me vino a conversar. Si yo tengo un sistema de predictibilidad por el cual van a medir mi performance, va a funcionar mejor. Hace unos años, cuando yo estaba en el Tribunal de Indecopi, teníamos un problema de predictibilidad. ¿Y qué se hizo? Resolución de primera instancia confirmada, se le daba 1. Resolución modificada, 0.5. Resolución revocada, 0. Al final del mes tenías un índice, tanto por ciento de confirmación de decisiones de la sala inferior o del cuerpo inferior. Eso generaba predictibilidad de dos formas. Uno, predictibilidad de los que están abajo, que tenían que esforzarse para tener un buen puntaje, que no debe ser 100%, porque si es 100% para que haya una segunda instancia, pero movernos entre 65 y 85%, que es lo que se había establecido. Y segundo, también para el de arriba, porque si el de arriba no es claro en mandar mensajes, entonces los de abajo van a ser impredecibles y a él se le tiene que medir también en función de eso. Y tercer punto, gobierno, dirección, rol de la Corte Suprema. La Corte Suprema se ha convertido en un revisor de toneladas de expedientes. La Corte Suprema tiene que estar en capacidad de elegir qué casos quiere ver. Tener una política judicial en el buen sentido y escoger casos por dos razones. Uno, porque el caso es importante desde el punto de vista del criterio que se tiene que definir. Hay que ser claros, mandemos un caso claro. 2, revisar si la Corte Superior de Ancash está decidiendo correctamente o no está decidiendo correctamente los casos. Y entonces llamo casos de ahí para poder revisar si efectivamente estamos teniendo problemas o no. Un proverbio chino dice que los jueces deciden por 10 razones, 9 de las cuales nunca nadie sabrá. Y eso en el Perú tendría que haberse dicho deciden por 100 razones, de las cuales 99 nunca nadie sabrá. Yo creo que el punto central es cómo reducimos esa cantidad de decisiones a través de unos mecanismos competitivos, 2, a través de predictibilidad y 3, a través de un gobierno adecuado del Poder Judicial que se concentre en lo realmente importante, hacer predecible las decisiones del Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alfredo. Nelson, por favor. El doctor Nelson Schack. Efectivamente, creo que no ha podido ser más elocuente en las presentaciones de la enorme complejidad que tiene este problema. Pero frente a la complejidad hay que tratar de simplificar las cosas, ¿no? No cabe ninguna duda de que este es un problema político, porque si fuera técnico hace tiempo se hubiera resuelto. Pero no es solamente político, es, como bien se ha dicho, bastante más complejo. Y yo creo que hay bastante hipocresía respecto del tema de la reforma del Poder Judicial, que dicho sea de paso, no es solo del Poder Judicial, porque la cadena del valor que genera la prestación del servicio de justicia para el ciudadano común y corriente es bastante más compleja que el solo hecho de la intervención o el desempeño del Poder Judicial. Sin embargo, dentro de ese tema, ¿no?, yo sí creo que hay varias cosas que se pueden hacer. Estoy absolutamente de acuerdo con todas las magníficas ideas que han planteado no solamente Enrique, sino también Javier y Alfredo. Pero yo sí quisiera rescatar, a propósito de la propia experiencia de haber tenido el placer de coordinar el proyecto de justicia del Banco Mundial en los últimos años en Perú, que hay varias cosas por hacer en los temas de gestión. Hay quizá demasiados abogados decidiendo muchas cosas en el Poder Judicial para los cuales, aunque con una gran buena voluntad, no están preparados para hacerlo. El Poder Judicial es una organización de 25.500 personas con operaciones a nivel nacional. Está claro que hay muchísimas cosas por hacer. Pero, por ejemplo, ¿quién debería liderar todos esos procesos de cambio? Solo el Poder Judicial no lo puede hacer. Necesita cambiarse una serie de leyes. El Poder Judicial necesita del Congreso. Se necesita una serie de arreglos institucionales y presupuestarios. Se necesita del concurso del Poder Ejecutivo.
pero no en la forma de intromisión, sino de un apoyo programático, pero real. Hay numerosas experiencias de cómo, por ejemplo, está claro que una de las grandes transformaciones es la implementación del expediente digital, que recién se está poniendo en marcha. ¿Y por qué no se hizo antes? Bueno, es que se necesita cambiar leyes para hacer eso. Desde la perspectiva no de abogado, uno lo que puede apreciar es que casi todas las funciones de producción, digamos, del Poder Judicial están en las leyes. Y eso es lo que precisamente hay que cambiar. Pero internamente, ¿quién es el llamado a liderar estos procesos de transformación? Porque la verdad es que tampoco me gusta hablar de reforma, porque ya es un término tan venido a menos. Creo que el Poder Judicial todos los años siempre empieza una reforma. Sin duda alguna, pues el presidente del Poder Judicial. Pero aquí hay algunas complicaciones. La primera, el periodo de gobierno es exageradamente corto. ¿Cómo se puede transformar estructuralmente una organización tan importante si solamente se dispone de 2 años? Y diríamos, no, lo que pasa es que tenemos un plan estratégico y entonces va a haber una continuidad. Bueno, los hechos demuestran que eso no es. No hay tal continuidad. Entonces, una propuesta interesante a discutir sería, ¿por qué el presidente del Poder Judicial no puede tener un periodo mayor y no puede ser reelecto? Pero además, muchas de las decisiones que tiene que tomar el presidente del Poder Judicial no las puede tomar libremente, porque muchas de las decisiones están reservadas para un colegiado, que es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que yo me he atrevido a discutir hasta el nombre. Yo nunca he entendido, quizá porque no soy abogado, cómo un consejo va a ser ejecutivo. Un consejo que tiene que tomar una serie de decisiones administrativas. Pues otra cosa interesante a discutir podría ser, desde la perspectiva de la gestión, que todas esas funciones pasen a tener el presidente, y un presidente fuerte, capaz de introducir una serie de cambios estructurales con el tiempo suficiente. Pero no lo puede hacer solo, necesita equipo. Los jueces supremos de nuestra República tienen equipos, claro, pero son jurisdiccionales. Se necesita equipos de gestión, equipos de gobierno, para una organización tan grande y compleja. Pero ni siquiera puede, a diferencia de que, por ejemplo, sucede con los programas sociales, por decir algo, poder tener mecanismos para poder captar y retener personal calificado. ¿Cómo es posible que un jefe de un programa social, y no digo que le bajen el sueldo, no, al contrario, me parece muy bien, gane el doble o a veces que el triple que un gerente en el Poder Judicial? O los abogados. Se ha hablado de las islas de excelencia. ¿Por qué no se puede hacer una isla de excelencia en la organización del Poder Judicial? Pero hay que querer. Y realmente, más allá del floro discursivo, hacer lo que se tiene que hacer, sacar las leyes que se tienen que sacar, poner los recursos que se tienen que poner. Y obviamente con un control por parte de la sociedad, del empresariado, de la sociedad civil en general, respecto de cómo esos recursos se invierten apropiadamente para poder, desde la gestión, impulsar transformaciones reales que afecten y mejoren la celeridad procesal, la predictibilidad, el acceso a la justicia y todos los otros atributos de los que ya se han mencionado anteriormente en las exposiciones. Muchas gracias. Corresponde ahora hacer uso de la palabra al doctor Enrique Mendoza, presidente del Poder Judicial. Me imagino que le van a quedar cortos los 8 minutos, doctor Mendoza, pero tenemos que ceñirnos a ellos. Bien, en primer lugar agradecer la presencia de los principales operadores económicos en nuestro país. Por primera vez, y dejando de lado protocolos,
un representante, en este caso el presidente del Poder Judicial, se presenta a un CADE. Yo me presenté, pero como jefe de la ONMA, hace 5 años o 4 años. Por supuesto que estoy de acuerdo con muchas de las afirmaciones expresadas por el señor Gersi, por el señor de Belaunde, el señor Bullard, y por supuesto también estoy totalmente en desacuerdo con otras afirmaciones que muestran que no conocen el tema a fondo. No me voy a explayar en estos temas, me gustaría polemizar con ellos en algún momento, solamente como ejemplo de concordancia. Yo también estoy de acuerdo con los jueces, no deben ser especializados. Los jueces deben tener la amplitud de criterio y sentido común para ver todo tipo de cosas, porque un abogado plantea una posición y el otro abogado plantea la oposición contraria. Y el juez tiene que aplicar sentido común. Así es en los países sajones y funciona bastante bien. Yo siempre he propuesto jueces que no sean especializados. En cuanto a la imagen del Poder Judicial, que estamos después del Congreso, en cuanto a mala imagen, sin embargo, nuestras encuestas realizadas por nosotros, por compañías serias, nos indican que las personas que han asistido a un proceso judicial tienen un 39% de aceptación del Poder Judicial. Lo califican como regular, tampoco es espectacular que nos digan regular. Pero hay una gran diferencia entre personas que nunca han pisado un estrado judicial, ellos dicen que es corrupto, casi de manera automática. El Poder Judicial, a diferencia de los árbitros, el Poder Judicial produce 100.000 sentencias en un mes, es decir, 5.000 sentencias diarias. Tenemos que hacer un control estricto, por supuesto. No se puede físicamente y escrupulosamente revisar todas las sentencias, pero si tratamos de porcentajes, más bien en el arbitraje sería necesario ponerles un goma en algunos casos de arbitraje que yo he conocido, porque realmente dejan mucho que desear. Y también puedo decir lo mismo en cuanto a concordancia se refiere con los jueces escabinos, es decir, aquella persona que sin ser abogado puede ejercer como juez. Tenemos 5.000 escabinos en el Perú, repartidos a nivel nacional, y tienen una buena imagen. Una buena imagen. Lamentablemente, cuando esos juzgados son tomados por algún abogado, más bien se distorsiona su función. ¿Qué les parece? Nosotros, como Poder Judicial, sin embargo, entendemos perfectamente, porque también lo hemos evaluado, cuando un empresario dice, ¿qué piensa del Poder Judicial? No, lo último que quiero hacer es entrar en un juicio, porque caigo en manos de abogados. No sé cuándo termina, ni sé tampoco cómo va a terminar y cuánto me va a costar. Eso es lo que dice cualquier empresario. Yo también lo he sido, por eso lo digo. Sin embargo, contra ese tipo de cuestiones, nosotros hemos salido con acciones concretas y que algunos de los que me han antecedido en el uso de la palabra lo han mencionado. Me refiero, jurisprudencia vinculante. Tenemos en Internet todas las ejecutorias vinculantes y uniformes que permiten a cualquier ciudadano acceder a esta información. Hasta el momento lo han hecho 160.000 abogados y litigantes, y encontrar el caso que se le parezca al suyo para ver cómo se resuelve en el Poder Judicial. Y si hay una resolución o sentencia que se aparta de esta jurisprudencia uniforme, ese juez puede ser denunciado. Ahora, si ustedes no lo denuncian, es porque el abogado no quiere denunciarlo o porque el abogado quiere sacar algún dinero más extra. Porque los principales
oponentes a este tipo de reformas son abogados que aprovechan los resquicios judiciales, empleados, funcionarios y jueces que aprovechan estos mismos resquicios y deudores, malos deudores morosos que quieren alargar todo lo que puedan un juicio. Las casaciones, que ya se han mencionado acá, nosotros ahí tenemos un gran problema. Y ahí sí estoy conforme con lo expuesto por todos los expositores. Necesitamos el concurso político, porque para sacar las notificaciones electrónicas que se comen 4 meses al año de un juicio, solamente en notificar a las partes, la notificación electrónica ahorra un 70% del tiempo de un expediente. Sin embargo, nos ha costado 4 años que sea aprobado en el Congreso. Igual puedo decir de la casación, concuerdo también con lo dicho por los expositores. La casación necesita restringirse, pues hemos presentado el proyecto de casación al Congreso y espero que se resuelva el 23 o 25 de este mes, a efecto de que la Corte Suprema vea solamente los asuntos importantes, no las cuestiones que son dilatorias o solamente tienen el afán de prolongar un juicio. Y por supuesto también tenemos otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, la productividad del Poder Judicial, el año pasado la aumentamos 5.2% y este año dio 10.8%. ¿En base a qué? A indicadores de producción. ¿Alguna vez habían escuchado que en el Poder Judicial hay indicadores de producción? Pues los hay. Desde fines del año pasado tenemos indicadores de producción, carga y costo de expediente por región y por cada distrito judicial. Y eso nos permite tomar decisiones y mover juzgados. Por eso quizás ustedes han escuchado reclamos y además que a ningún juez le gusta que le midan su producción. Sin embargo, es necesario porque lo que no se mide no se puede administrar. Eso es lo que estamos haciendo y eso nos ha permitido y nos permite dirigirnos al público con la cara al frente y por supuesto sabiendo que estamos haciendo lo correcto. Por supuesto que necesitamos modificar no la legislación laboral ni tampoco la legislación penal, porque de 40 meses que duraba una sentencia en el antiguo Código Procesal Penal ha bajado a 7 meses. El 70% de los internos en un penal no tenían sentencia, ahora es al revés. Lamentablemente Lima, que es la ciudad mayor y que tiene la mayor cantidad de casos penales, sigue con el antiguo Código de Procedimientos Penales, pero el resto de la República ya está con el nuevo modelo procesal penal. Y lo mismo digo del proceso laboral, ya lo estamos implementando a nivel nacional, podemos decir que estamos en un 50% y reduce a 4 meses la primera sentencia laboral, de modo que se han modificado esas leyes y se están aplicando. Por eso ha habido incremento del presupuesto del año 2009 y 2011. Ahora necesitamos arreglar lo que más compete a un empresario, que son los procedimientos civiles, los contenciosos administrativos. Eso necesita una reingeniería total. Yo creo que debe haber apoyo político, por supuesto, para hacer estas modificatorias, pero no debe ser a cargo de los políticos, ni tampoco de abogados. Tienen que haber ingenieros, tienen que haber estadísticos, tiene que haber gente técnica que pueda, y además capacitada en organización, que permita reorientar y hacer una reingeniería en los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial. Nosotros estamos en este momento empeñados en el expediente electrónico que va de la mano con las estadísticas, va de la mano con las videoconferencias, de manera que en este momento a un interno que está en Chayapalca, en Puno, lo pueden juzgar acá en Lima, y ya lo estamos haciendo. Tenemos 150 equipos a nivel nacional para esta finalidad. Eso es efectividad. Lo que ocurre es que muchas veces en la actividad privada, en la actividad económica, no entran en el aspecto penal, pero eso está ocurriendo en la cuestión penal. En lo que se refiere a civil, hay que reducir los plazos
hay que simplificar los procedimientos. Estamos aplicando expediente digital cero papel, sin embargo, el código es el que manda y el código es farragoso y complicado. Eso es un problema y en eso necesitamos ayuda. Ayuda ante el Congreso y ayuda ante todos los operadores y agentes representativos de nuestra sociedad. Por supuesto que también tenemos problemas de infraestructura. Infraestructura que tenemos 1.500 locales, de los cuales 400 son del Poder Judicial, el resto son alquilados. ¿Cómo es posible que ocurra eso? ¿Por qué? Sí ocurre, porque de los 1.500 millones que nos dan, 8 millones son para refacción de locales. Claro, hay una partida para terminar un local en el Callao y punto. Entonces, con 8 millones yo no sé cómo se puede, no sabía cómo se podía revertir eso, pero gracias al concurso del empresariado nacional, ahora tenemos más de 50 millones en proyectos que ya comenzaron a través de obras por impuestos. Y de esa manera, el empresariado nacional, sus impuestos los invierte en ladrillos, construye un juzgado, centros judiciales que van a servir a toda la comunidad y por supuesto también a las personas interesadas. Y quiero insistir, terminó mi tiempo. Yo era el apaleado, así que por eso tenía un derecho a... el diálogo. En realidad, señores, nuestra proyección y nuestro futuro es el expediente digital que ya comenzó en Lima Norte y lo vamos a extender a nivel nacional. Ya está en primera instancia, segunda instancia. Vamos a ver cómo lo extendemos a los juzgados comerciales y a otras entidades. Y ahí estamos en la línea correcta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mendoza. Creo que ha sido un interesante nivel de respuesta y es evidente que se están haciendo cosas novedosas en el Poder Judicial. No obstante eso, el incumplimiento de contratos, por ejemplo, nos relega al puesto 89 del 35 que estamos en promedio en competitividad. Y el incumplimiento de contratos no es algo que podamos atribuirle al Poder Judicial, sino a los litigantes, a los empresarios, a quienes hacen por qué se incumplen contratos y por qué la carga procesal impide revisarlos y resolverlos en un primer momento, sería una primera pregunta. Doctor Gersi. Ahora sí. Claro, el incumplimiento de contratos se debe a muchas razones, como también otros problemas legales. El gran punto, por ejemplo, en materia de justicia civil, es que un empresario en disputa con otro puede recurrir al arbitraje para solucionar un problema. Y el arbitraje, que merece también críticas y que se puede modificar y perfeccionar, sin embargo, no es posible en otras áreas del derecho. Hagámonos una pregunta. En la justicia penal, donde no se admite el arbitraje, ¿no sería posible pensar en una suerte de arbitraje, por lo menos para discutir la responsabilidad civil? Lo que pasa al final de la justicia penal es que se castiga tarde, mal y nunca al criminal, pero la víctima se queda sin reparación. Y esto lamentablemente queda fuera de la óptica y sobre todo de la preocupación, por ejemplo, de los legisladores. Pero si permitiéramos ampliar el arbitraje a otras áreas, como la justicia penal o la justicia familiar, podríamos encontrar quizá un mecanismo competitivo con la justicia formal que permitiera sacar adelante conflictos que actualmente no tienen una fórmula de solución. El comerciante encuentra cómo solucionar su problema, pero el ciudadano común y corriente no, porque la ley le impide el acceso al arbitraje.
Yo creo que habría que introducir más mecanismos competitivos a la administración de justicia. El doctor Mendoza quería hacer un comentario adicional con el Sí. compromiso de ser breve, doctor. Brevísimo. En Ecuador, un hurto puede ser materia de conciliación entre el agraviado y el autor del hurto. Perfectamente. Es decir, no es de oficio. Es a instancia de parte. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hacen llegar recomendaciones más que preguntas puntuales. Elena Conterno, por ejemplo, propone la construcción de consensos respecto de la agenda prioritaria en reforma política, meritocracia en el Estado y desburocratización del sistema de administración de justicia. Y Leopoldo Albañil Ordinola propone una reforma más audaz que implique algo que se ha mencionado de pasada, la participación de la ciudadanía en la elección y control de los magistrados y del resto de funcionarios del Poder Judicial. Javier, ¿quieres comentar estas propuestas? Yo creo que el tema de la participación de la ciudadanía es absolutamente clave. Quiero llamar la atención sobre que en este momento hay mecanismos de participación de la ciudadanía que quizás no son del todo empleados. ¿Dónde hay participación de la ciudadanía? Por ejemplo, en el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo ahí discrepo con mi amigo Enrique. No creo en la elección popular de los jueces. Creo que hay que ver lo que ha pasado en las regiones últimamente para desalentar una alternativa a esa naturaleza. Pero, por ejemplo, ¿Ni siquiera de los jueces de paz? Los jueces de paz sí. Los jueces de paz no letrados sí. No, ¿y los jueces de paz letrados? Yo creo que eso hay una evaluación profesional a mi modo de ver, y en segundo lugar, creo que en lugares donde hay elección popular de jueces se está de regreso. No me voy a referir a muchos de los Estados Unidos, en los cuales hay mucha crítica sobre esto, sino concretamente a lo que ha pasado en Bolivia y Ecuador. En Bolivia, Evo Morales propuso la elección popular de jueces, la llevó adelante y hoy es su principal crítico. Entonces, creo que hay que ver en dónde está la participación de la ciudadanía. En el Consejo de la Magistratura, creo que efectivamente hay un tema que hay ingenieros, químicos. Creo que este es un tema fundamentalmente de ver cuáles son los requisitos para ser miembro del Consejo de la Magistratura. No creo que sea una cuestión de privación de la participación de la ciudadanía. Recordemos que el Consejo de la Magistratura viene de un movimiento pendular, de una repulsa a un sistema totalmente y desenmascaradamente político. Creo que en la Oficina de Control de la Magistratura viene habiendo también participación ciudadana. Y quiero señalar, por ejemplo, en un ambiente de empresarios, la Constitución prevé la posibilidad que en el Consejo de la Magistratura haya un representante de los gremios empresariales, cosa que hasta el momento no se ha producido, cosa que sería, creo yo, muy útil. Entonces, sí creo en la participación de la ciudadanía, creo que esto hay muchos avances, por lo menos en el marco legal, en el marco constitucional, por los cuales hay que transitar y evidentemente ahondar. Doctor Mendoza, quería añadir algo y permítame, por deformación profesional, plantear un tema que tiene que ver con la actualidad. Hoy hemos conocido de la captura de Orellana Rengifo. Decía usted en su intervención que gracias al nuevo Código de Procedimientos Penales, en 7 meses se podían tener resultados. ¿Tendremos una condena para Orellana Rengifo en 7 meses? Por favor. No sé si, ahora sí. Yo dudo que en 7 meses, porque este es un tema complejo, son 52 procesados y además que es una variedad increíble de delitos. Hablo de cosas, de delitos simples, pero con lo de Orellana va a tener para un par de años mínimo. Lo que quería comentarle es que hay participación de la sociedad en la ONMA y en el CNM. Y en cuanto a la elección de
de jueces se hace a nivel de jueces de paz, pero no a jueces de paz letrados que ya tienen capacidad de sentenciar. Que dicho sea de paso, hay muy malas experiencias en Estados Unidos con las elecciones, porque terminan debiendo favores. Gracias. La siguiente pregunta no está dirigida a ninguno de los panelistas. Me gustaría pedirle a Alfredo Bullard que la comente. ¿Es posible una isla de excelencia en el Poder Judicial? Es una pregunta que llega a través del Twitter, @creavalor. Alfredo. A ver, hay algunas experiencias interesantes. Un caso muy claro es el caso de los juzgados comerciales. Yo creo que funcionan bastante bien, bastante bien. Se crearon a través de un mecanismo por el cual estos jueces fueron entrenados, preparados, seleccionados. Y una de las razones por las que creo el arbitraje funciona en el Perú mejor que en muchos otros lugares del mundo es porque han sido muy respetuosas esas salas, por ejemplo, de los procesos arbitrales. Son más cuidadosos con los temas de ejecución, que son a su cargo, los temas de ejecución comercial, el tema de los contratos comerciales, etcétera, etcétera. Sí es posible, o sea, yo creo que es posible que el único riesgo de las islas de modernidad al interior de una institución, que es un modelo que se usa en muchos lugares, que es sembrar una maceta con tierra fértil y esperar que esto se extienda a todo lo demás, pero al final lo que termina pasando es que todo lo demás cae encima de la maceta fértil y lo neutraliza. Entonces no es posible generar islas de modernidad que solitas vayan a llevar a cabo la reforma. Pueden ser unos buenos pilotos para medir las cosas, pero si uno no continúa o no tiene un programa que permita que la cosa se extienda, no simplemente porque va a extenderse, entonces la isla de modernidad termina siendo una experiencia pasajera y no algo que se vuelve realmente permanente. Perdón, sí. Efectivamente, tal como lo plantea Alfredo, es perfectamente posible armar un programa de trabajo, pero que evidentemente no va a ser de la noche a la mañana, que requiere una enorme voluntad de las más altas autoridades del Poder Judicial, pero no solo del Poder Judicial, sino también del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y empezar una gran transformación desde lo interno del Poder Judicial. El presidente Mendoza ha mencionado el tema del expediente digital. El tema del expediente digital es una operación piloto. Es en Lima Norte, en una de las 32 cortes y en una sola especialidad laboral. ¿Cuánto más se requiere para que eso se implemente? Pero la administración actual termina en un mes. ¿Qué garantía tenemos que esto va a continuar? Porque de que es una buena idea, nadie duda que lo es. Pero la experiencia ha demostrado que muchos de estas plantitas, no solamente es el tema de juzgados comerciales, hay una enorme cantidad de buenas prácticas microfocalizadas que se han hecho en los últimos años en el Poder Judicial. Tanto es así que el Poder Judicial recibe una significativa cantidad de premios de buenas prácticas todos los años. Gracias. El asunto es cómo darle a eso continuidad y cómo trazar una ruta vinculante para que efectivamente esto se pueda concretar. Muchas gracias, Nelson. Una pregunta dirigida a Enrique Gersi. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sistema judicial? ¿Solo del Poder Judicial? ¿No deberíamos incluir al Ministerio Público, al Consejo Nacional de la Magistratura, al sistema penitenciario, también dentro cuando hablamos del sistema judicial? Sin duda, forma parte de un mismo problema, ¿no es cierto? El Poder Judicial, el Ministerio Público son caras de una misma medalla. Por eso yo sostenía que, por ejemplo, uno de los problemas del Poder Judicial es que no puede en justicia penal decidir a quién imputar. Eso tiene que hacerlo el Ministerio Público. Yo no soy un partidario del monopolio de la acción penal. En general no soy partidario de ningún monopolio. Creo en la competencia. Yo creo que cualquier ciudadano debiera tener la posibilidad, mediante una querella privada, de denunciar penalmente directamente ante el juez, sin necesidad de tener que pasar por el tamiz del Ministerio Público.
La función del Ministerio Público es muy importante, pero no debiera ser monopólica. Eso crea una traba y un cuello de botella, en mi concepto, inexplicable. A los peruanos nos han expropiado el derecho de acción penal. El año 80, no hoy día, y nadie se ha dado cuenta. No conozco ningún estudio, pero yo sospecho que si estudiamos el índice de criminalidad del año 80 en adelante, vamos a ver que ha subido, porque es lo esperable. Nunca el monopolio es mejor que la competencia. Hoy día debe haber mucho mayor criminalidad que antes. Y tiene que ser, entre otras razones, en mi concepto, por el monopolio de la acción penal en manos del Ministerio Público. Por supuesto, toda forma parte de un mismo sistema, pero creo yo que son enfermedades que padece en general el sistema. Guido, yo no creo que el problema sea de personas. Yo creo que el problema es institucional, es de un inadecuado diseño institucional donde los incentivos están puestos en sitios incorrectos, de tal manera que no se produce el mejor resultado posible, pese al enorme esfuerzo y sacrificio que los magistrados, que los señores fiscales y que mucha gente que participa del sistema de administración de justicia llevan a cabo, porque en general el problema es de diseño institucional. Muchas gracias, Enrique. Una pregunta para Javier de Belaunde. ¿Por qué si nadie quiere acabar en el Poder Judicial no se recurre más al arbitraje? Bueno, se recurre muchísimo al arbitraje. Creo que el arbitraje ha crecido enormemente, pero creo que hay dos anotaciones importantes. Creo que nos tiene que preocupar no necesariamente la justicia, el acceso a la justicia de quienes estamos acá, sino fundamentalmente de la gran población, y por esto yo decía más Estado, en realidad mejor Estado. Creo, de otro lado, que las sugerencias y las propuestas para democratizar el acceso al arbitraje son muy importantes. Le he escuchado a Alfredo Bular, creo que no tengo tiempo de decirlas ahora, propuestas muy interesantes sobre cómo convertir al arbitraje en una primera opción. Muchas veces no se recurre al arbitraje porque precisamente hay litigantes que prefieren ir al Poder Judicial donde el margen, digamos, de maniobra, de demora, es mayor. O sea, también ahí en la elección muchas veces hay casi una opción. Pero indudablemente lo que creo que hay que marcar es el arbitraje, muy importante como medio alternativo de solución de conflictos, pero no hagamos una vía de evitamiento. En ese sentido, creo que los temas de reforma del aparato de justicia para sancionar penalmente, para control al poder político, son absolutamente fundamentales. Para Alfredo Bullard, ¿por qué la publicación de jurisprudencia vinculante que ha mencionado el doctor Enrique Mendoza no es suficiente para lograr la predictibilidad de las sentencias? A ver, ahí hay varios puntos importantes. Sí es importante, sin duda, conocer los criterios y que estos se publiquen es bastante útil, pero creo que el asunto va más allá, porque el asunto no es solamente colocar la jurisprudencia, el asunto no es solamente ver que esa jurisprudencia esté a disposición para ser citada, sino lo importante, que la única solución no sea solo tener que denunciar al juez que no aplicó la jurisprudencia, sino que también tiene que medirse la performance de los jueces en función a cómo son predecibles, tanto en los casos donde hay jurisprudencia vinculante como en aquellos casos donde la jurisprudencia todavía no se ha desarrollado a ese nivel. ¿Y esto a dónde va? Esto va justamente a lo que yo decía de que había que medir las decisiones y la consistencia de las decisiones de las distintas instancias, no para que todo el mundo vote igual, porque como decía hace un momento, tampoco se trata de que la segunda instancia no sirva para nada, para algo tiene que existir y algo tiene que revisarse, sino para que haya una consistencia, tanto en la primera instancia, que va a tratar de que la segunda instancia le confirme, como en la segunda instancia que va a tratar de que los criterios que le lleguen sean más uniformes para que a su vez sea evaluado. Y eso debería evaluarse en algo que no se ha mencionado ahora, pero creo que es importante.
Los jueces tienen que ser remunerados no solamente por estar sentados en un sillón, tienen que estar remunerados en función a los logros que obtienen respecto a las mediciones de lo que hacen. Rapidez para sacar los expedientes, predictibilidad de los... Y eso tiene que medirse, y eso tiene que remunerarse de alguna manera, sea porque te ayuda en el sufrimiento, a subir en el escalafón judicial, o sea porque recibirás bonos de productividad o bonos de predictibilidad que van a remunerar mejor quienes mejor puntajes obtengan. Y la última pregunta para el doctor Enrique Gersi. ¿Qué hacemos, doctor Gersi, con el Ministerio Público? Bueno, yo creo que con el Ministerio Público lo que hay que hacer es sencillamente quitarle el monopolio, nada más. Yo creo que el Ministerio Público es muy importante, pero no debe ser un monopolista de la acción penal. En general creo que le conviene a la Administración de Justicia que haya más arbitraje, que el arbitraje no sea justicia para ricos, que sea también justicia para pobres, que haya centros arbitrales en todas las comisarías. ¿No es cierto? Yo escuchaba al señor Urresti, que tanta publicidad ha tenido el día de ayer y hoy día. Bueno, ¿por qué no colocamos en cada comisaría un árbitro, un centro arbitral? Tanto muchacho que hay que tiene que hacer su práctica preprofesional, podría perfectamente haber un sistema arbitral en todas las comisarías del Perú que pudiera resolver justicia, por lo menos de menor cuantía, 365 días al año, 24 horas al día, en todas las comisarías del Perú. Los fiscales desarrollan un papel importante, pero que no sea monopólico. También que el ciudadano, si puede, como dijo el presidente Mendoza, buscar solucionar su problema, por ejemplo, con el ladrón, y el ladrón le devuelve lo robado, o lo indemniza, o le pague, permitir una conciliación, una suerte de arbitraje en materia penal. Hacer participar a la sociedad en la administración de justicia, con escabinos, jueces ciudadanos, ¿no? Como los jueces de justicia de paz no letrada, o con jurados. ¿Cuál es el problema? En España los hay. La justicia por jurados puede funcionar. La justicia con jueces ciudadanos también. Yo sugeriría, por ejemplo, en materia de familia, que es un terreno en el cual la justicia no puede ser solo administrada por un abogado, se diera participación a asistentes sociales, a psicólogos, a psiquiatras, a ciudadanos en general, para encontrar la solución de conflictos que se judicializan innecesariamente. La tenencia, por ejemplo, de los menores, la determinación de las pensiones de alimentos, los problemas de violencia familiar estarían mucho mejor atendidos por jueces y por tribunales donde hubiera una participación efectiva de la ciudadanía. En general creo que necesitamos más sociedad y menos Estado. Muy bien, muchísimas gracias. Yo le pido reconocer con un aplauso a nuestro expositor y a nuestros panelistas. Y agradezco por mi parte al doctor Enrique Mendoza, a Enrique Gersi, a Nelson Schack, Alfredo Buller y Javier de Belaunde por su participación en esta mesa. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los participantes. Los invitamos a tomar la foto de honor, la foto oficial. Esto es como los partidos, ¿no? Se pone el equipo. Lo lindo es que acá la foto se toma después del partido. Importante. Muy bien, muchas gracias a todos. Importantísima experiencia.